Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa muy interesante donde descubriremos Cartago, esa gran nación antagónica de Roma y que con motivo del lanzamiento del juego de Hellcat Epic, hoy traemos para vuestro disfrute pues esta charla. Nos acompañan aquí con tertulios. Por un lado tenemos a Sergio, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, aquí a grabar a la fresquita de la noche para no variar, ¿no? Ah, muy bien, ahora aprovechamos de la fresquita, ¿verdad? Pues sí. Tenemos también a un gran amante de Cartago, elefantes y elefantes. Guille, buenas noches, Sagrat. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Cuando vi el programa que habíais hecho sobre Roma, pues te puse en privado, oye, Johnny, si vas a grabar sobre Cartago tienes que invitarme porque me encanta y tal. Y aquí estoy, me hiciste caso. Yo no lo iba a contar, la verdad, así que yo soy muy No, prudente. yo sí, me encanta a No, mí. no, pero la verdad, sinceramente, que de verdad, perdóname a mí, Guille, porque no caí en decírtelo. O sea, porque además es que dije, pero Johnny, pero ¿cómo no has caído, por favor? Que Guille es amante de Cartago puro y duro. Yo esto es una pasión que tengo desde la adolescencia. No sé si vosotros conocéis a un autor que se llama Peter Connolly. Peter Connelly, que tiene unos libros ilustrados de antigüedad, de los ejércitos griegos. Hay un libro que tiene con ilustraciones muy bonitas, se llama Aníbal y los enemigos de Roma. Y yo ese libro, cuando lo vi de adolescente, yo ahí ya me enamoré de esta época, ¿no? Que no entendía muy bien lo de Aníbal y enemigos de Roma, ¿no? Hasta que luego tiempo después ya, a base de otra cosa, el libro de la trilogía de Posteguillo de Escipión, eso te hace caer a cuatro patas en este periodo. O sea, es que es así. Si no os lo habéis leído, al que no se lo haya leído, se lo recomiendo porque es que está muy bien. Por aquí detrás lo tengo. Claro, es que está muy bien. Y es que ese ya te hace que ahí me metiera yo y empezar a comprar romanos y cartagineses y elefantes como un desesperado. Pero tú fíjate qué título más curioso, ¿eh? Aníbal y enemigos de Roma. O sea, Sí, y justamente es al revés, ¿no? Es Roma enemigo de Cartago. O sea, eh, si fuera por los cartagineses, Roma hubiera estado ahí, ellos allí, sí. y sin ningún problema, ¿eh? O sea, sin ningún problema en absoluto. Se refiere el libro ese es ya más bien a la campaña esa en concreto, que Aníbal va allí, entonces va aglutinando todas esas fuerzas que estaban hartos de los romanos y va a Italia. Entonces eso, pero está muy bien, esos libros están muy bien, los recomiendo. Bueno, pues tomamos nota de estos libros, los ponemos luego, no obstante, en la descripción abajo, en la caja de comentarios. Y una de las cosas que más nos va a interesar a día de hoy es saber esa nación belicista, enigmática, que en un momento dado tuvo gran parte, una gran extensión de ese dominio y que nos guste o no, pues está en nuestra sangre, esa sangre cartaginesa, ¿no? Que al final está con nosotros. Indudablemente España, o en este caso la Iberia, ¿no? Y los celtas sobre todo, y jugaron un papel que vamos a ver luego a continuación, donde yo creo que evidentemente y a día de hoy, pues tenemos resquicio más que de forma evidente de que los cartagineses estuvieron aquí, se lo pasaron muy bien en Hispania, les dimos yo creo que bastantes alegrías. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito si os parece, hablamos un poquito de Cartago, Cartago como tal. ¿Qué me podéis contar de Cartago? A ver, Sergio, Pues, yo creo que controla más de historia que yo, pero bueno, Cartago es una antigua joder, ciudad fenicia que digamos que se hizo independiente, por así decirlo, ¿no? O se creó una cierta autonomía sí, propia, ¿no? fue, fue una colonia de Tiro, de la ciudad de Tiro. De hecho, el nombre original es Cart Adas, que viene a significar ciudad nueva, ¿no? Por eso Cartago Nova es una redundancia, es como ciudad nueva, nueva, o sea, más nueva todavía. ¿Qué pasa? Que cuando la ciudad de Tiro cae, Cartago se independiza, ¿no?
lo curioso de Cartago es que, de hecho, la propia ciudad de Cartago es más antigua que la propia Roma, pues lo más aceptado es que la ciudad se funda aproximadamente, bueno, en el siglo octavo antes de Cristo, aproximadamente unos 70 80 años antes que la propia ciudad de Roma, ¿no? Sí, a ver, sí hay una cosa que me gustaría comentar, y es que, a ver, cuando se entra a hablar de Cartago, o sea, se tiene que hacer con mucho cuidado, porque o sea, lo comúnmente aceptado, o sea, todo lo que es comúnmente aceptado y conocido de Cartago, ¿de dónde proviene? Pues en gran medida proviene de fuentes romanas y de fuentes griegas, ¿no? Es decir, es decir, ¿a quién tenemos? Pues tenemos a Dionisio de Halicarnaso, a Plutarco, que son historiadores eh, roma- eh, romanos y griegos, ¿no? Pero que ni siquiera vivieron en el momento de las guerras púnicas. Es decir, tanto Plutarco como Dionisio de Halicarnaso pues fueron Dioniso de Halicarnaso, si no me falla la cabeza, fue coetáneo de Octavo Augusto y Plutarco fue coetáneo de Claudio, o sea, más tarde todavía, ¿no? Eh, el único que vivió el final de la Segunda Guerra Púnica y lo que es la Tercera Guerra Púnica fue Polibio, pero con Polibio pasa una cosa curiosa y es que fue tutor de los escipiones y por aparte es griego y los griegos odiaban profundamente a los cartagineses. Sencillamente porque cuando la ciudad de Tiro cae y Cartago se independiza, ellos se lanzan a una campaña para dejar el hueco que habían dejado los fenicios. Su máxima aspiración pasa a ser convertirse en los amos indiscutibles del Mediterráneo, y eso inevitablemente pasaba por entrar en un conflicto directo con los griegos. Y de hecho les arrebatan el control del Mediterráneo pues, a lo largo de sucesivas guerras con las distintas colonias que los griegos habían ido dejando por el Mediterráneo, ¿no? Hasta el punto de que cuando llegan aquí a la península ibérica, una de las cosas con la que se especula sobre la desaparición de Tartesos, ¿no? De la civilización de Tartesos, uno de los pueblos íberos más enigmáticos y del que menos se sabe, eh, una de las cosas con las que se especula es que en el 525 a.C. Los cartagineses entran en guerra con algunas de las colonias griegas que quedaban aquí en la península ibérica, que los tartesos luchan junto a los griegos contra los cartagineses y que los cartagineses en represalia erradican a los tartesos. O por lo menos, no erradicarlos, pero por lo menos sí que los expulsan de lo que eran las costas. O sea, entonces, por eso digo que a la hora de abordar la historia de Cartago, hay que tener un cierto cuidado porque todo lo que escriben los historiadores romanos al final no deja de ser en gran medida propaganda para engrandecer el nombre de Roma, y eso pasa inevitablemente por poner a los cartagineses pues prácticamente como un pueblo absolutamente bárbaro que buscaba la aniquilación de Roma, que eran enemigos juramentados de Roma sin motivo aparente, que eran unos seres traicioneros y viles, o incluso el propio Virgilio en la Eneida no deja de ser una historia propagandística para engrandecer el nombre de Roma y darle un origen mitológico, pero de pasada te mete como que el origen del odio de los cartagineses hacia Roma está en la propia Eneida, ¿no? Ajá. Conforme a esto, es verdad que, sobre todo ese apunte que tú decías, Sergio, de lo de la Eneida, te das cuenta de que siempre ha habido quien cuenta la historia y cómo la cuentan, ¿no? Sí, Porque estamos hablando ya de gente que no vivió eso, como tú has dicho, que eran coetáneos, etcétera, y cómo aún así son capaces de narrarte, eh, pues eso, todo el esplendor de, en este caso, Roma, ¿no? Eh, con todo lujo para ellos de detalles, de cosas buenas,
cosas no tan buenas o cosas que, bueno, que a lo mejor podían omitir. Y eso me hace preguntarme si realmente hubo alguien que escribió sobre Cartago. ¿Hubo algún historiador o alguien famoso que llegó a describir cómo era Cartago como tal? Un poquito con ese papel, a modo de propaganda, igual que lo hicieron en este caso Roma. ¿Se sabe de alguien? Si lo hubo, yo por lo menos no lo recuerdo. O sea que, Ah, claro, por eso hago esa pregunta, porque yo creo que todos responderíamos casi exactamente igual. Que salvando, ¿no? A gente que a lo mejor, oye, historiadores o gente que efectivamente están muy metidos y descubrieron que hay unos pergaminos o hay alguien que habla concretamente, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de un poquito del sentir de la gente, ¿no? El sentir popular, de lo que la gente puede Claro, ver el problema, en cuanto vea. Sí, sí. claro, si el problema de las civilizaciones que fagocitan a otras, por así decirlo, eh, el Imperio Romano que conquistó Cartago, conquistó a los dacios, conquistó a mucha gente, el problema es que destruía todo. Entonces, probablemente yo supongo que los cartagineses tendrían también sus historiadores. Eran bastante parecidos a los romanos en la antigüedad. Tenían también una especie de senado, también luego formaron una especie de república, también tenían unos periodos de tiranía, o sea que en realidad se parecían bastante a los romanos. De hecho, por eso los romanos entiendo que también querían hacer esa propaganda de no, no, ellos son mucho peor que nosotros, son unos salvajes, unos no sé qué, ¿no? Para también justificar pues la destrucción total. Cuando decidieron destruir totalmente a Cartago, en la Tercera Guerra Púnica, Cartago ya no era equiparable en fuerza a Roma. Y lo que pasa es que, bueno, pues decidieron destruirla y hacerla desaparecer. Y entonces, pues probablemente ahí desaparecerían yo entiendo que cosas que ellos también habrían escrito, y tendrían sido también poetas, y tendrían eso, pero mm. desapareció por completo. Hay, hay muy poca, o sea, hay muy poca evidencia arqueológica de Cartago, ¿no? O sea, comparativamente hablando con otros pueblos, ¿no? Pues el objetivo de Roma, llegado a un cierto momento, no es como pasa con los pueblos griegos o en Oriente Medio, Egipto. O sea, no es asimilar a esa cultura dentro de la suya, sino directamente destruirla. O sea, Aniquilarla. hay un momento, exactamente, hay un momento en el cual en Roma se llega a la conclusión de que hay que eliminar a Cartago de la historia. Y un ejemplo, bastante cercano lo tenemos aquí en España, en San Roque, aquí en la provincia de Cádiz, ¿no? Que es un pueblecito muy cerca de la línea, ¿no? Y de Gibraltar. Hay un asentamiento, una colonia romana posteriormente y luego un asentamiento visigodo, pero que en origen fue una colonia cartaginesa que es la colonia de Cartella, el yacimiento de Cartella. O sea, su origen siendo cartaginés, ¿qué es lo que hicieron los romanos cuando terminan las guerras púnicas? Mandan allí a 4.000 colonos y ¿dónde construyen? Pues su colonia justo encima del antiguo asentamiento cartaginés. Es decir, o la propia Cartago estuvo deshabitada hasta que en el año, creo que era el 27 antes de Cristo, Octavio Augusto manda que se vuelva a construir una ciudad allí y que esa ciudad iba a ser la capital de una provincia de una provincia romana, ¿no? O sea, pero su objetivo primordialmente fue erradicar a Cartago de la historia. Y lo Tenemos que hicieron muy además, bien. claro, y además, sí es cierto que al principio, ¿no? Cartago compartía de algún modo el mar Mediterráneo con, con Roma, en el sentido de que ellos sabían que existía Roma, sabían hasta qué punto ellos podían llegar, igual que Roma, que crece de ciudad a luego a toda esa conquista que tiene por la península itálica. Y lo que me llama la atención es cómo parece ser, ¿no? Que hay como una paz territorial donde yo no toco, tú no tocas y de momento funcionamos. Y de hecho había comercio, ¿no? Tengo entendido que llegaban a comerciar o llegaron a hacer algo, etcétera, pero hasta un punto, ¿no? Que es cuando ya Roma dice, pues
me estáis tocando un poco las narices. Sí, a ver, el principal problema que tenía Roma con Cartago es que Cartago estaba en Sicilia. O sea, en una parte de Sicilia, igual que estaba en Córcega, y estaba en Cerdeña. O Ujú, sea, los cartagineses estaban allí metidos. Ese fue el principal problema. ujú. Entiendo que también Siracusa tuvo algo que ver, a lo mejor, con lo que sucedió en todo esto, ¿no? Sí, porque Siracusa estaba un poco en medio, es decir, los griegos y los cartagineses siempre habían estado a la gresca. Cartago ya había tenido varias intentonas de tomar Siracusa, la propia ciudad de Siracusa, y claro, cuando tú tienes un conflicto cuando tú eres una ciudad-estado pequeña, bueno, encima una colonia, ¿no? Y desde tu propio país no va a venir a ayudarte ni el tato, y te está atacando o sea, una nación grande, poderosa y que en un momento determinado te puede barrer del mapa porque el dominio de Cartago del Mediterráneo era absoluto. ¿Qué es lo único que te queda? Pues venderte al otro facóquero que está por la zona, que en ese caso ya pues era la propia Roma. Mm, muy bien. O sea, era el otro perro grande que quedaba ya en el campo. Está claro, está claro. Guille, ¿algún apunte más o alguna cosita? No, bueno, cuando coinciden dos fuerzas militares o dos grandes civilizaciones, pues empiezan a tener roces, ¿no? Pues como los japoneses y los americanos en el Pacífico, ¿no? Entonces coincidió que Roma estaba en una clara expansión y Cartago tenía colonias pues por todo el Mediterráneo, era la potencia dominante. Y Roma no aceptaba otra potencia dominante que no fueran ellos. Y empezaron en Sicilia dándose tortas y ahí pues ya continuaron en la Primera Guerra Púnica y luego ya continuaron con la Segunda y luego ya la Tercera donde destruyeron todo. ¿Cómo veríais a Cartago sin Aníbal? A ver, yo creo que en parte, lo que Cartago haya pasado a la historia nombrada por los romanos, yo creo que en parte fue mérito de Aníbal. Yo creo que en parte fue mérito de Aníbal. El hecho de que Roma se viese tan acorralada, porque se vio durante años acorralada en su misma Italia por el ejército cartaginés de Aníbal, yo creo que eso es lo que hizo también que los romanos escribieran más sobre ello, ¿no? Tú escribes sobre los enemigos más fuertes que has tenido. Si hay un tío que intenta no sé qué, pues no le tienes ni en cuenta. Entonces yo creo que en parte muy buena parte de la supervivencia en la historia de Cartago yo creo que se le debe a Aníbal, pienso yo, eso es mi opinión. Ujú. Que también, su padre también no era moco de pavo y la primera... Pero yo creo que esa trascendencia, yo creo que en parte se la debemos a Aníbal. Yo creo que si Aníbal no hubiese llevado la guerra de Italia como la llevó y hubiese estado a punto de acabar con Roma, estuvo a punto de acabar con Roma, yo creo que no habría pasado la historia de esa forma Cartago con tanta importancia. Es mi opinión, ¿eh? Ujú. Totalmente de acuerdo. Ahora, el padre de Aníbal no se quedaba corto, como comenta Guille, ¿no? O sea, si no hubiera sido por el padre de Aníbal, la primera guerra púnica los cartagineses lo hubieran perdido bastante antes. O sea, bastante antes. No se entiende la historia de Roma sin Aníbal. O sea, ni se entiende la historia de Cartago sin Aníbal. O sea, Aníbal es todo, ¿no? Y esto es una cosa que alguna vez he comentado, ¿no? Y es que Aníbal, o sea, es tan grande la importancia de Aníbal dentro de la historia romana que es el pistoletazo que activa el principio del fin de la República Romana. Es decir, la Es verdad. Segunda Guerra Púnica, la Segunda Guerra Púnica y más concretamente Aníbal le genera a Roma, o sea, cuando termina la guerra, una serie de problemas sociales y administrativos de los que no se recupera jamás. La República Romana morirá y mutará en un imperio a consecuencia principalmente, bueno, de mucha gente que vino después, pero el que pega el pistoletazo, el que pone el primer Ujú. clavo en el ataúd, es Aníbal. Si yo os preguntase por Aníbal y Alejandro Magno,
¿veríais de algún modo alguna semejanza? En plan, esa descendencia, ¿no? Ese, quizá, no lo sé, ese ansia de el hijo suceder al padre, el hijo querer tener una gesta mayor de, vamos a decirlo, conquista o expansión, ¿no? De algún modo, y que curiosamente se van a topar con un enemigo, va a ser recordado ese enemigo, Alejandro Persia, en este caso con Aníbal Roma. ¿Vosotros veis cierta semejanza entre ellos? Yo creo que aparte del genio militar que ambos tenían, que es indiscutible, yo creo que el que se hace poco hincapié, sobre todo en el caso de Aníbal y también el de Alejandro Magno, de la gran capacidad diplomática que tenían ambos. Eh, Aníbal salió, no sé si fueron con 20.000 hombres de Cartago y se plantó en Italia, no sé si con casi 50.000, o sea, y quedándose gente por el camino. Entonces, era gente muy, muy buena convenciendo a otros de, oye, mira, vamos a ir a luchar con los romanos. Oye, pues si me tengo que casar con una princesa celtíbera, me caso con la princesa celtíbera. Y ahora yo me alío con esto. O sea, ahora. Y Alejandro lo mismo. Alejandro cuando conquistaba ciertos imperios, se vestía con la ropa de que se usaban esos imperios. Trataba de como contentar, digamos, a la población, ¿no? Tenían y casar a uno a un. O sea, creo que ese genio militar también era refrendado por un genio diplomático y de, no sé si llamarlo diplomático, ¿no? Convencer a otros para luchar con otros, no sé si eso es diplomacia o es, bueno, y entonces creo que Hombre, tenían en común eso, para mí tenían en común eso. a ver, es todo lo diplomático que puede ser que te metan una pica en la cara, ¿no? Pero a ver, sí, a ver, sí que recuerda, sí que recuerda, ¿no? Por el final es una gesta relativamente parecida, ¿no? O sea, pero la motivación es totalmente distinta. Es decir, Alejandro Magno es un tío que coge a sus colegas, o sea, coge a sus colegas porque la caballería de compañeros, básicamente, que la acompañaba a todas partes, eran sus colegas. eh, y se va por el mundo a vivir sus locas aventuras porque su padre había sido un grande y él quiere ser más grande y por eso nos vamos a ir por ahí de locas aventuras. Yo paso de quedarme aquí gobernando el terruño de mierda pues a ver hasta dónde puedo llegar con todos mis colegas ahí de aventura, ¿no? Y Aníbal es un tío que tiene que coger un ejército relativamente pequeño, ingeniárselas a ver, ingeniárselas para con lo que se iba encontrando por el camino, ¿no? Lo que yo llamo el barco de colegas, que por cierto, a ver si alguien consigue averiguar a qué hace referencia eso, del barco de colegas. Eh, o sea, pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué él quiere irse de locas aventuras? No, o sea, la realidad es que Roma, igual que hizo en la Primera Guerra Púnica, les ha declarado o les ha forzado a una guerra brutalmente injusta y en Cartago se huelen porque se lo huelen que la intención de Roma es barrer a Cartago del mapa. Entonces, o él salía y se las ingeniaba para componerse un ejército de donde pudiera y plantarle cara a Roma, o su ciudad iba a ser, iba a ser exterminada. Una pregunta, ¿Aníbal llegó a mentir en algún momento? En plan de cuando iba precisamente, como decís, bueno, era diplomático, ¿no? Y en la diplomacia todos sabemos que en algún momento determinado, pues no tiene por qué uno ir con la verdad por delante, ¿no? O siempre tiene unas en la manga. ¿Vosotros pensáis que Aníbal era de esos, que tenía siempre unas en la manga y tal? ¿O por el contrario, no tenía nada que perder y bueno, les ponía un poco la situación y a ver si tanteaba? Probablemente, Ujú. probablemente sí, probablemente sí. A ver, cuando termina la Primera Guerra Pública, y esto lo hablamos en el capítulo de Roma, ya hacia el final, cuando termina la Primera Guerra Púnica, Cartago se ve con un problema, y es que, claro, que tu ejército se base en contratar hordas de mercenarios está muy bien,
cuando tú ganas. Porque si ganas significa que hay un saqueo y con ese saqueo pues pagas a tus mercenarios. Pero cuando pierdes tienes un problema muy gordo. Y es que si has perdido la guerra y llevas años metido en una guerra que te está costando dinero, no puedes pagarle a tus mercenarios. Cartago, terminada la Primera Guerra Púnica, tuvo dentro de sus propias fronteras una guerra con todos los mercenarios a los que no podía pagarles. Entonces, Aníbal, probablemente a toda esta gente que va recogiendo por ahí, algunos pues sí se le unirían porque no podían ver a los romanos y con motivo, pero otros tantos serían sencillamente mercenarios que dicen, coño, si yo me voy con este tío que tiene un cierto renombre, que su padre ha sido quien es, Ujú. pues hostia, lo mismo con este tío puedo sacarme un dinerete. Eh, entonces, a toda esa gente, claro, en el momento en que él gana la batalla de Canas y se ve ante las puertas de Roma, y esto ya es especulación mía, pero dice, ¿por qué él no toma Roma al asedio? Y yo pienso que sencillamente porque eh, someter a Roma a un asedio iba a ser algo muy largo con un ejército que te está diciendo, tío, págame. ¿Y qué es lo que hace? Dice, bueno, pues vámonos al sur, vámonos a saquear el sur de Italia, a ver si en una de estas recibo refuerzos de Ujú. Cartago o de alguna parte, y mientras tanto, pues por lo menos le pago a todos estos tíos. La, Entonces, la, la gesta hubiera sido diferente, ¿no? Si hubiese tenido ese número, pero siendo cartaginés todo su ejército. No lo sé. No lo sé, porque también la fortaleza del ejército de los cartagineses de Aníbal también era lo polifacético que eran, las distintas tropas que tenía, ¿no? Entonces, no lo sé. Lo que sí es cierto es que es muy distinta a lo que decía Sergio. Alejandro Magno es más conquista y lo que más mueve, yo creo que a Aníbal es la venganza. Aníbal fue criado en un odio a Roma completo. Además, tras la Primera Guerra Púnica, Roma eh, le puso unas medidas bastante fuertes y unas condiciones económicas muy fuertes que tenía que pagar. Entonces, yo creo que los niños de esa época, que como Aníbal, yo creo que, pues, que se crearon en el odio a Roma, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, pues, y ya está, no sé qué iba a decir yo. No, no, No pero sé está qué muy bien decir. enfocado. O sea, porque al final motivación, sí. decías motivación y polifacéticos. Ujú. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Todos esos mercenarios, esas tribus con las que se lió, los celtíboros, los galos, yo creo que le dotaban de una cierta flexibilidad que a lo mejor no tenía tanto Roma, que eran más encorsetados, por así decirlo, ¿no? Y Claro. eso pienso que también es lo que es un bonus que tuvo él, pienso yo, ¿eh? El tema es que mm, Cartago tampoco tenía una población tan grande a lo mejor como la de Roma y se basaba mucho en los mercenarios. Y también en la campaña de Aníbal, cuando llegó a Italia, no solamente es que él se casó con una princesa, para crear ciertas uniones y ir con más gente, sino que además, a medida que él iba ganando a las tropas romanas en algunas batallas, pues algunas tribus decían, oye, que este tío les está sobando el morro a los romanos. Y lo que explicaba Sergio antes, ¿no? Pues en esa época el tema de luego del saqueo era importante, ¿no? Luego te llevabas esclavos, te llevabas oro, te llevabas de todo. Entonces se le fueron sumando más gente también debido a los éxitos que iba teniendo. Entonces, pues claro, pues tenía ahí una miscelánea que eso parecía la ONU de la antigüedad. Muy bien. Sergio, ¿tú crees que la versatilidad del ejército de Aníbal le catapultó a lo que hoy en día conocemos por esas tropas, ¿no? Que tú ya lo comentaste anteriormente en el vídeo de Roma, pero ¿crees que sí, que le da ese carácter y eso le hizo el poder ir de ese modo? Sí, a ver, en parte sí, ¿no? Es lo que comentábamos y es lo que dice Guille, la población de Cartago no era tan grande y aparte sus ejércitos no eran ejércitos que estuviesen pensados para grandes campañas, ¿no?
sino más bien para la defensa pues, de su propio territorio, de sus propias colonias, ¿no? Sobre esa versatilidad, claro, esa versatilidad, a ver, la versatilidad que tenían esas tropas, esa amalgama de tropas es importante, pero ahí también entra en juego el hecho de que Aníbal era un genio militar. Es decir, ¿por qué? Porque esa misma amalgama de tropas se da en la Primera Guerra Púnica y sin embargo no cosechan los éxitos de Aníbal, ¿no? Entonces, ahí eh, cuál es, Sí, el cuál punto es la clave. diferencia? El punto clave, pues el punto clave es Aníbal, ni más ni menos. Aníbal era un genio militar, posiblemente junto con Escipión africano, de los mejores generales de su tiempo, pero además, y este está un poco en un segundo plano, si Aníbal era de los mejores generales de su tiempo, contaba con el que posiblemente fuese el mejor general de caballería de su tiempo, que era Maharbal. Pues estamos hablando de una época en la que los choques eran grandes bloques de infantería y la caballería era una cosa pues testimonial, que bueno, que estaba ahí, que tenía su papel, pero que la eficacia de la caballería pasaba mucho por el genio de sus propios oficiales, más que porque porque cumpliesen una función dentro de la estrategia de lo que iba a ser la batalla. Era como una cosa que estaba ahí, que bueno, y ya sus oficiales sabrán hacer. Y Maharbal, pues posiblemente fuera el mejor general de caballería de su tiempo. O sea, gran parte del éxito en Canas radica en el hecho de que el planteamiento que Aníbal hace de la batalla es magistral, pero cuenta con la caballería como parte del plan de batalla y con que la caballería va a cumplir su función dentro de esa batalla y Maharbal ese plan lo va a saber llevar a la práctica. ¿Cuál fue bueno, la batalla de Canas, por llamarla de alguna manera? O también se la podría llamar la matanza de Canas, ¿no? O sea, cuando los romanos se quieren dar cuenta, no solamente es que estén rodeados por el frente y los flancos por las tropas cartaginesas, sino que la caballería liderada por Maharbal ha destrozado a la caballería romana, que estaba allí, bueno, y estaba en la retaguardia del ejército romano. Entonces los romanos se vieron totalmente, o sea, totalmente rodeados, tanto por la infantería, por los flancos y por el frente, sino también por la caballería cartaginesa, númida, gala, íbera, o sea, toda esa misma mezcolanza que estaba en la propia retaguardia, lanzando cargas, entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo, y o sea, y empujando a las tropas romanas a meterse todavía más contra las falanges púnicas, ¿no? Es una batalla tan perfecta que, vamos a ver, no sé si murieron 5.000 cartagineses, murieron a lo mejor 50.000 romanos. O sea, como 10 veces más murieron romanos que cartagineses. O sea, fue lo que dice Sergio, no se puede casi considerar batalla, es un exterminio total. Y eso en es el genio militar de Aníbal, que tuvo en cuenta el terreno, tuvo en cuenta todo y además diseñó un plan para que su propia infantería cediera, digamos así, cediera terreno frente a los romanos, de tal forma que los romanos al avanzar luego fueran embolsados por las alas. O sea que es increíble todos los detalles que tiene esa batalla. Sí, es para hacer, es que es para hacer un capítulo hablando única y exclusivamente de esa batalla. O sea, porque son tantísimos los matices que tiene esa batalla. Aparte, es que el genio, o sea, y ahí se ve el genio de Aníbal, es decir, con un ejército que era una amalgama, él consigue hacer no solamente diseñar estando en inferioridad numérica, porque él lo que tenía prácticamente llegarían a 50.000 tiros y se enfrenta a 8, si no me falla la cabeza, eran 8 legiones, que podrían ser algo. Eran la mitad, eran más la mitad más o menos que los romanos. Sí, prácticamente, entre 80 y 100.000 tíos. O sea, entre 80 y 100.000 romanos. Es una absoluta barbaridad, ¿no? Y con un ejército, además, con una cohesión tan baja, porque de distintos pueblos, ¿no? Pues él consigue plantear un plan sólido de batalla y además llevarlo a la práctica. Porque todo el plan pasaba porque la línea central
de tropas muy ligeras, de celtíberos, de íberos, de galos, pues como dice Guillo, ¿no? Fuese eh, cediendo terreno, mientras la infantería pesada cartaginesa poco a poco iba embolsando los romanos, ¿no? Es decir, para eso hace falta muchísima coordinación y aparte, mientras tanto, que los romanos no se den cuenta de que, o sea, y hacerlo lo suficientemente rápido para que los romanos no se den cuenta de que se están metiendo dentro de una V y que no se den cuenta de que su caballería ha desaparecido del mapa y que, y que la caballería cartaginesa está a su espalda. Mm. Sí, sí, increíble, increíble. Y por eso, pues claro, los romanos estaban aterrados. Mandas el doble, tú imagínate, mandas legiones que son el doble de hombres que el otro y los destroza. Lo que pasa Sí, es que, claro, Roma tenía mucha más capacidad. No hay que olvidar que Aníbal, aunque llevase aliados, no dejaba de estar en territorio hostil. Había atravesado los Alpes, estaba en Italia. Yo no sé dónde lo he leído, creo que recibió algún refuerzo de parte de Cartago, porque además aunque se supone que solo sobrevivió un elefante al paso de los y de Pirineos, algunas creo. poligíricas creo que también llega a recibir en algún momento tropas. Luego en la batalla de Trevia se mencionan que hubo 7 elefantes, entonces si solo quedaba uno, ¿de dónde salieron los otros 6? No creo que se multiplicaran. Entonces, bueno, a lo que voy, que él estaba muy solo allí, ¿no? Estaba en un. Si le Mm, mandarían refuerzos es muy complicado, ¿no? Y Roma tenía, pues como el ejército del norte en la guerra civil americana, ¿no? Era, oye, mira, matas a estos, te mando más, y te mando más, y te mando más. Entonces, aunque Aníbal fuese perdiendo hombres poco a poco, eran mucho más importantes que si Roma perdía 30.000. Pero claro, y entonces a la larga, pues eso le fue desgastando y cada vez fue perdiendo más sí. hombres, más hombres. Luego también es verdad que cuando él pasa de largo de Roma y va al sur, o sea, varias tribus itálicas, ¿no? Que habían, eh, bueno, que estaban bajo la esfera de Roma, se pasan al bando cartaginés, pues bueno, allí, o sea, el cómo Roma se había hecho con el control de Italia básicamente había sido a base de ir chafando cabezas. Entonces, dentro incluso de la propia Italia, todavía había gente que le guardaba pues mucho rencor, ¿no? Y aparte, también el efecto psicológico de esa derrota en Roma fue monumental el mazazo porque estamos hablando de que, claro, decimos, bueno, sí, es que derrota a ocho legiones, que, bueno, que Roma ha tenido ejércitos más grandes, pero es que ese ejército había sido el mayor ejército que Roma había levantado en su historia y que supuestamente era un ejército que, bueno, que iba a salir de Roma, iba a derrotar a Aníbal, iba a terminar con la guerra y, y prácticamente cae exterminado con el agravante de que en esa batalla, por contar una curiosidad, lucha Escipión, el que posteriormente sería Escipión africano, pero su padre también lucha en esa batalla, siendo cónsul de Roma y muere en esa batalla. Ujú. Entonces, el mazazo fue monumental, porque no solamente, o sea, y juraría que mueren, de hecho, los dos cónsules de Roma mueren en la, Sí, mueren en la batalla. él iba coleccionando anillos consulares y mató a bastantes, no sé si 4 o 5 cónsules que mató que se enfrentaron a él. Y bueno, se podría decir mucho más. ¿Qué pasó? Hasta que se dio cuenta Roma que dijo, oye, si él está aquí en Italia dándonos por saco, vamos a hacer nosotros lo mismo. Y entonces se fueron directamente al norte de África, donde estaba Cartago. Y entonces eso hizo que Aníbal, viendo en peligro, digamos, la capital del Imperio Cartaginés, pues fuese hacia allí, ¿no? Entonces, digamos que le pagaron con su misma moneda. Oye, si el tío está aquí, lleva años aquí en Italia, que se pasó muchos años dándonos por saco, pues vamos a ir nosotros a llevar la guerra a Cartago. Y eso fue el principio del final, por así decirlo. Ujú. No el Sí. final de Aníbal, pero sí el final de la Segunda Guerra Púnica, que es quizá la más conocida, ¿no? Ahora sí que os quería preguntar, y ya sobre todo con el tema del ejército en sí, ¿creéis de algún modo que Warlord Games ha acertado con dejarnos
esa masa de figuras, porque yo creo que no se ha olvidado de ninguno, ¿no? Dentro de las unidades típicas del ejército cartaginés. Ujú. Nubios, infantería, o sea, Libia, estamos hablando también de mercenarios galos, hispanos, o sea, que había de todo, ¿no? De íberos, sí. La verdad es que si tú, mira, yo tengo aquí la caja de Aníbal Barca, el ejército cartaginés, ¿vale? Mm. Que el de 114 euros, que se supone que con eso tienes la base del ejército cartaginés. Y aquí ya está todo, pues los libios, están los celtas, los celtibéricos, los númidos, los baleares, todo, está todo. Sí, Así sí. que yo creo que Los está bastante bien. Los Scutari íberos, sí. Está todo, la Eh, verdad, si te dice el listado de lo que hay y por supuesto los elefantes. y gatos. Eso, Y además y en una gatos. muy buena y además en una muy buena proporción, porque yo diría, no sé si está prácticamente, si el 25% de la caja son tropas cartaginesas propiamente hablando y el resto son Mm. mercenarios. O sea, una muy buena proporción de lo que posiblemente fuese el ejército cartaginés durante esa campaña. Ujú. Está muy bien, sí. Sí, Yo sí, tengo que decir que sí. cuando surgió esto, yo he pasado por dos etapas. Una primera etapa como de mucha emoción cuando me enteré que lo iban a sacar, ¿vale? Porque me encanta la época. Una época de un poco de pluf cuando de repente veo que las cajas tochas, 600 euros, 700 euros, y dije yo, se han pasado. Pero claro, y ahí me vino un poco de pluf. Lo que no me di cuenta es que yo también en esas cajas hay un reglamento firmado, no sé qué, no sé cómo, bueno, y sube bastante. Y luego ya me tranquilicé y ya ve las cajas que son de ejército, que yo creo que es un precio que está muy bien. En torno a 100 euros y todo un ejército, luego lo complementas con más cajitas por aquí y por allá y, y ya está. O sea que simplemente decir eso. Como no participo en los otros programas, tenía que meter la cuña esta. Muy bien, muy bien. Claro, es que, pero por los que tú has visto, estos de 600, 700 son bueno, las ofertas estas especiales de lanzamiento que traen todo y más. O sea, Que está todo y te viene algún regalo, unos elefantitos muertos y no sé qué y tal, pero que me joder, asustó. Creo Joder. también que en ese pack venía el diseñador del juego que te hacía una cena y tenías durante 24 horas, pues podías estar con él una noche o algo de eso. De ahí el sí, luego precio. De ahí el precio. te da un besito y te arropa. Entonces, pero bueno, lo que sí es verdad es eso, ¿no? Que estábamos hablando antes de lo del ejército. Por ejemplo, os voy a poner ejemplo dentro de unidades. Una unidad que a mí me llama mucho la atención es la caballería númida. La caballería númida, eh, ¿creéis que jugó un papel muy importante en esa labor, pues eso, de que Aníbal, como le gustaba, ¿no? Ahora, moverme con cierta rapidez por un lado, por otro, pues eso, esa versatilidad, ¿no? Que daban, en este caso, este tipo de caballería. ¿Cómo veáis o cómo lo veis para vosotros? Vale, bueno, voy a empezar yo, venga, vale. Nada, es rápido, era el grueso de su caballería. Era el ¿Sabes? grueso, o sea, formaba el grueso Eh, realmente de su caballería como tal. formaba el grueso de la caballería Pe- del ejército de Aníbal. O sea, hablamos de un tiempo en que equipar a un tío con una armadura requería de mucha pasta. Entonces, imagínate blindar a o sea, eh, blindar a un tío subido en un caballo. Estamos hablando de Sí. muchísima pasta. Pero incluso la propia infantería de la época, antes incluso del choque, de buscar el choque, lo que buscaban era mucho el hostigamiento a jabalinazo limpio y ya está. Y ya luego, si acaso, si se tenía que chocar, se chocaba. Ujú. Otra de la importancia que yo creo que evidentemente también pasará a la historia por ese carácter, los honderos de Baleares eran tan buenos como se decía, que eran gente muy buena, muy avezada
y parece ser que Aníbal los quería sí o sí, a toda costa. Pues lo harían muy bien. La verdad es que no sé muy bien, pero realmente, además, ¿por qué? ¿Por qué en concreto estarían especializados en eso? No lo sé muy bien, pero evidentemente la verdad es que pasaron a la historia. Y no solo Aníbal, que otros ejércitos también los querían, ¿no? No sé si es que desde pequeños se liaban ahí a tirar piedras unos a otros, Eh, pero Me Sí, sí, imagino un poco la vida, ¿no? De allí del campo, ¿no? Pues esos pastores o que vas con sus ondas, ¿no? Ahí tal, y dirán, pues aquí cualquier cosa que venga, le tiramos. No sé si habéis visto, pero a día de hoy ya sabéis que por las redes se ve de todo, y hay gente que hace exhibiciones de tiro de onda y coge una onda y lanza, y bueno, y veis un poco. Yo cuando veo la velocidad y veo el impacto de una piedra pegando, me da igual, en cualquier sitio, y impactando esa piedra, o sea, sí, sí, yo sí, digo, madre mía, si eso es una persona, o sea, le revienta, le sí, sí, revienta. sí. Sí, sí, pero a mí me pasa como a Guille, da la impresión, ¿no? De que todo el que era alguien, ¿no? Tenía, si no, o sea, si tú querías ser alguien, ¿no? Tú tenías que tener honderos baleares en tu equipo, ¿no? Ah, Si no eres un pringao, un loser. Pero sí, a eso. ver, es que los honderos los honderos baleares eran famosos porque, a ver, las Islas Baleares son bastante escarpadas, entonces ahí, si tú tienes una onda y se te gasta la munición, echas la mano al suelo, coges una piedra y sigues tirando pedradas. A los romanos les costó Dios y ayuda a tomar las islas Baleares, porque cuando veían acercarse los barcos, los fundían a pedradas hasta el punto que les partían las velas. Entonces los dejaban a la deriva y tuvieron que ingeniárselas los romanos para darle a las telas como Grosor o con algo. un líquido, ¿no? Sí, Ah, bueno, con un líquido que las hacía así como si fueran como más plásticosas, vamos a decir, sí, más sí. plásticas y que cuando pegasen la pedrada no partiesen las velas. Y con eso es con lo que consiguieron ya por fin desembarcar en las islas, pero hostia, es lo que tú dices, que tú imagínate ir en un barco remando y que te cosan a pedradas desde la costa, 50 tíos de esos como los que tú dices en las exhibiciones. Lo- Es lo- que lo- eran la élite de las armas a distancia, eran la élite. Eran la Los élite. arcos, los arcos todavía no estaban muy desarrollados. Y entonces los honderos, no sé cuánta distancia, pero sí sé que llegaban más lejos que los arcos. O sea, las Sí, ondas, las piedras llevaban más lejos que los arcos. Entonces, sí. claro, pues era una forma de coser a piedras al otro antes de que O sea, llegaran al combate cuerpo a cuerpo. Con yo lo lo, cual ya una, llegaban. Guille, yo una de las cosas que sí también he visto es que un tío que tenga puntería con una onda te da, ¿eh? Te Joder, pega, que que da. O sea, que no es de esto de, bueno, la piedra va en un lado. No, al revés. De hecho, me hace más gracia porque creo que tiene mucha más peligrosidad un hondero de Baleares que una persona con un fusil napoleónico. O sea, no tiene nada que ver. O sea, el grado de peligrosidad es muchísimo más grande precisamente yo creo que un hondero balear. Entonces, Ujú. imaginaros cientos de honderos lanzando ahí a punta pala a la orden que les dijese, y piedra va, piedra viene, y eso tendría que ser, yo creo que, vamos, descomunal. Sí, sí, sí. Aparte, a ver, aparte ya que mencionaba el tema del arco, es que salvo quitando los partos, ¿no? Que sí que tenían pues los arcos compuestos, y aparte que es que vivían encima de un caballo con un arco prácticamente. Pero claro, los arcos eran todavía algo muy primitivo, aparte, hombre, requiere de un cierto, ahí lo diré, ay, de un cierto entrenamiento en una época en la que la idea de ejércitos eran ejércitos muy pequeños. Entonces la jabalina pues es más sencilla. La lanzas, además a una distancia muy corta y si le das al otro tío pues lo has destrozado y ya está. Pero, pero los honderos no, los honderos baleares es que ya te digo, es que era la onda, Ujú. Sí, sin y más. ahora pues sí. ya se especializaron en eso, eran mercenarios, actuaban con los que, además supongo que a lo mejor tampoco corrían un gran riesgo, porque ellos actuaban, lanzaban las piedras y luego pasarían a la retaguardia, no luego lucharían directamente,
con lo cual era un trabajo fijo y, oye, pues, y muy especializado, ¿no? Porque el saber tirar con onda tampoco lo aprendes en un rato, ¿no? No, Entonces, pues ahí encontraron una, no sé, una forma, ¿no? De especializarse. Por otro lado, os pregunto también, mercenarios hispanos también estuvieron formando parte de ese grueso, ¿no? Y un arma que me llama mucho la atención es la falcata. ¿Realmente tuvo esa importancia la falcata al uso en esas tropas que siempre se ha puesto un poco, ¿no? De que la falcata ha sido el arma estrella y que luego a posteriori, mejor dicho, la gente lo copiaría o intentaría copiar la falcata, ¿no? ¿Eso fue así tal cual o es un poquito más leyenda que otra cosa? te lo digo, también te lo digo rápido. La Gladius Hispanensis, que es la idea de espada romana que todos tenemos en la cabeza, es una adaptación de la falcata de los Scutari íberos. Oye, pues ya está, ya me has contestado. Porque sirve, es una espada con el alcance suficiente como para acuchillar, que era lo que buscaban los romanos, acuchillar en puntos vitales, pero también puede ser blandida. Con, una- con un añadido, que la falcata íbera, al tener una cierta curvatura, también servía para apartar el escudo al contrario, para echarle escudo a un lado y Claro. apuñalar. Y apuñalar. Claro, yo tenía entendido como que esa curvatura ayudaba mucho, sobre todo en el contacto, a poder entrar de algún modo a pinchar al enemigo, de algún, ¿no? Por la parte precisamente de arriba, más que de otra cosa. Sí. Mm. Es que el Y Scutari, sí, el Scutari ibero, o sea, todo su equipamiento, curiosamente, todo su equipamiento, incluso la forma de combatir del Scutari ibero, es calcado a lo que se convertiría el legionario romano después de la Segunda Guerra Púnica. Pues no solamente les copian la falcata, les copian también el pilum, o sea, el pilum romano con la punta esta, con la varilla tan fina, es una copia de la jabalina que utilizaban los escutaríberos. O sea, les copiaron la mitad del equipo. vamos, eso estoy viendo, que al final copiaron muchísimas cosas. Una cosa también, ¿qué os parecería tener enfrente de vosotros a una tribu ahí de salvajes, desalmados, que van con unos escudos muy raros, que algunos llevan trenzas, otros llevan pues extrañas pinturas, algunos van sin armadura y parece que van dopados, ahí inclusive algunos dirían y eso. ¿La infantería gala era tan temida o no? ¿O era cuestión de que tuvieron cierta suerte en las escaramuzas más que en el contacto directo? Tenían fama de ser muy aguerridos, de ser valientes, eran tíos fuertes, fornidos. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que la moral es muy importante, ¿no? La moral, cuando tú estás ahí enfrentándote a unos tíos que vienen como locos, es muy difícil aguantar el punto, ¿no? Entonces, los galos yo creo que se conocían por esa ferocidad, ¿no? Que tenían, eran muy brutos, muy brutos. Eran Obelix. Yo creo que una de las cosas que a lo mejor puede ser, ¿eh? Ese punto rollo trato, ¿no? Con ese Obelix y ese Asterix, ¿no? De esa fama de salvajes, ¿no? Que, bueno, vemos ahí de forma caricaturesca en Asterix y Obelix. ¿Creéis también que, pues eso, un punto de inflexión, como puede ser también, y este de así que sí, cuando uno pregunta por Cartago, cuando uno pregunta por Aníbal, o sea, Aníbal versus, o sea, perdón, Aníbal es igual a elefante. Los elefantes, ¿de dónde salen? ¿Es cierto que tuvieron una importancia brutal en el campo de batalla o no? O quizá fue un factor más psicológico que otra cosa. ¿Qué opináis vosotros? Los elefantes empezaron a usarse por el ser humano hace a lo mejor 4.000 años, ¿vale? Para tareas de construcción, de no sé qué, sobre todo en Asia. ¿Cuándo se empieza a tener constancia de que se usan en batallas?
pues en el año 1100 a.C., más o menos, cuando Alejandro Magno gana a Darío III en Gaugamela. Darío III lleva algunos elefantes. Alejandro Magno le gana, pero se queda flipado con los elefantes. Luego gana más adelante a otro que llevaba muchísimos elefantes y los adopta para su propio ejército. Y sobre todo los que más los usan son luego sus descendientes, los diadocos, cuando se enfrentan entre ellos los elefantes macedónicos. Entonces, Ujú. ¿qué pasa? Que cuando uno se enfrenta a unas unidades que no ha conocido antes, eso los elefantes, por ejemplo, ponían muy nerviosos a los caballos, a la caballería enemiga, y sobre todo en la Primera Guerra Púnica los romanos lo pasaron mal enfrentándose a los elefantes. Lo que pasa es que con el tiempo, bueno, pues vas aprendiendo cómo combatirlos. Hasta Zama, que es en la batalla ya que se desarrolla en el norte de África, donde Escipión el africano, ¿vale? El hijo, desarrolla una técnica creo que se enfrentó a 70 elefantes en la batalla de Zama y crea entre sus tropas, llevan un montón de instrumentos para hacer ruido y a su vez crea entre las legiones unos pasillos por los que los elefantes pasan. Los elefantes nerviosos con el ruido pasan por esos pasillos y luego los aniquila así. Entonces aprendieron a manejarlos, pero durante la Primera Guerra Púnica lo pasaron mal los romanos, no sabían cómo enfrentarse a ellos. Algunas de las batallas fueron muy determinantes. Y los elefantes es curioso porque yo cuando me compré la primera miniatura elefante, cuando vi las primeras ilustraciones, me sorprendió lo pequeños que son los elefantes. Yo dije, ¿qué elefante más pequeño? Si esto no es un elefante ni nada. Y es que era una raza de elefantes que era más pequeño. Ahora mismo hay una raza que se llama elefante del bosque, que es más chiquitito. Para que te hagas una idea, un elefante africano de la sabana mide a lo mejor de alto unos 3,5, casi 4 metros de altura. Estos elefantes llegaban como a 2,5 metros. Y eran el Mm. elefante norteafricano o elefante del Atlas. Ah, vale. Son los que se usaban porque el elefante grande de la sabana no se ha podido nunca domesticar ni usar en batallas. Son tan salvajes y tan grandes que no se puede. De hecho, en los circos a lo mejor verás elefantes indios, pero no elefantes de los grandes, ¿no? Ujú. Y hasta tal punto se usaron estos elefantes que los llevaron a la extinción. El usarlos en las guerras los llevaron a la extinción. Es un elefante extinto actualmente. Los últimos elefantes del Atlas o elefantes norteafricanos los cogieron los romanos cuando ya no. Ellos descubrieron que los intentaron adaptar al ejército romano, pero descubrieron que no eran válidos para la forma de lucha romana. No. Y los últimos elefantes los cogieron para el circo romano, para allí matarlo, para hacer juegos con el circo. Sí. Y es, y es muy interesante, ¿no? Como mm, la extinción de ese elefante, mucho antes de que se hayan extinguido otras cosas que pensamos ahora que nosotros hemos extinguido, ¿no? Pues ya los extinguieron ya en la antigüedad, ¿no? Al usarlos a una cosa como es la guerra, ¿no? Y es curioso. Qué bueno. Pues no sé si nos Joder. dejamos alguna unidad que queráis en este caso comentar. Ya hemos visto que, sin duda alguna, los ha habido de todo tipo, de toda la amalgama, como decíais, de tribus y de clanes. Una de las cosas importantes que creo que me llama la atención, el factor de la comunicación. O sea, cómo se tendrían que comunicar, porque si os acordáis, en épocas napoleónicas o en épocas un poquito ya más avanzadas, la comunicación siempre ha sido básica. Pero imaginaros que apenas te cuesta entender darle una orden a alguien que es africano, al otro que es galés, al otro que dices tú, madre mía, pero ¿esto qué es? ¿De qué va esto? Y Complicado, sí. sorprendentemente bien, ¿no? Porque se movía bien, tenía ese factor táctico que no le jugó malas pasadas, en este caso a Aníbal. Y cosa que vemos en otras edades más avanzadas, que la falta de información pues hizo que muchas batallas se perdieran o una falta de coordinación, de estos van por un lado, estos por otro. La No sé, famosa niebla de guerra, ¿no? efectivamente. No sé por qué me llama esa atención, ¿no? De cómo es posible.
Sí, tanta tribu, tanta gente y entendiéndose, ¿sabes? Dentro de lo posible o dentro de lo precario que pudiera ser. a ver, esto ya es especulación mía, ¿vale? Pero hablamos también de unos pueblos, o sea, los íberos, celtíberos, los galos, númidas. O sea, hablamos de pueblos con los que Cartago realmente llevaba teniendo contacto desde hacía varios siglos. Y hay que también tener en cuenta que Cartago, o sea, sus colonias estaban presentes no solamente en las islas del Mediterráneo, sino en prácticamente la totalidad de la costa del Mediterráneo, ¿no? O sea, desde lo que es Cartago, bordeando hasta, o sea, siguiendo por la costa norte de África hasta lo que actualmente es España y prácticamente pues hasta la costa francesa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todas esas colonias, las ciudades que iba fundando, pues, al final actuaban prácticamente como delegaciones comerciales y diplomáticas con los pueblos que tenían alrededor. Entonces, el entendimiento, bueno, era posible porque llevaban al final siglos tratando con esos pueblos, ¿no? A continuación, os dejamos con nuestro compañero Toti, que va a analizar detenidamente todas y aquellas de las unidades que van a intervenir tanto en el ejército cartaginés como en el ejército romano. Vamos a pasar a analizar un poco las distintas unidades de los ejércitos, tanto romano como cartaginés y aliados, así muy por encima, pero cómo sería, digamos, el traslado de esas unidades que hemos visto y que han analizado los compañeros previamente, tanto cartaginesas como romanas, como aliadas, como digo, cómo sería su traslado a mesa, ¿no? Qué unidades, o sea, qué reglas podrían tener cada unidad, cuál sería el rol de batalla que podemos esperar de ellas sobre todo, y un poco orientarlo más bajándolo al reglamento y no tanto a nivel histórico, ¿no? De rigor histórico. Evidentemente, Hell Kaiser es un juego histórico y una unidad que era buena, por ejemplo, realizando una determinada función en el campo de batalla, es esperable que en nuestras batallas en miniatura represente el mismo rol o la misma tipología de unidad. Es decir, si los Bélites eran hostigadores, en Hell Kaiser Epic es lógico entender que no va a ser una tropa de combate o que salve perfecto, salve muy 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 bien, tengan muchísima armadura, porque evidentemente eran hostigadores y iban sin armadura o prácticamente sin ella, ¿no? Entonces, dicho esto, que es algo obvio, pero creo que es interesante recordar, vamos a empezar. Tengo aquí la caja de Hail Caesar, la de Aníbal, ¿vale? Digamos que sea la más grande, la de inicio. Básicamente vamos a empezar a comentar muy brevemente, dando varios aspectos de cada unidad, que no quiero alargar demasiado el vídeo. Vamos a empezar por la parte romana, ¿vale? Vemos que tienen triarios, príncipes, caballería pesada, astati, caballería ligera, bélites, los comandantes romanos y alguna unidad que comentaremos después. Vamos a empezar por los astati, que yo creo que son la tropa básica que va a componer las filas romanas en Hell Kaiser, como es obvio. Yo creo que van a tirar por unos stats, o sea, por una hoja de datos bastante equilibrada. No va a ser una tropa que combata demasiado bien, tampoco que salve demasiado bien, pero yo creo que va a ser una tropa que se va a defender y que al final va a ser un poco polivalente, ¿no? Va a ser un poco el yunque, digamos, del ejército romano. Luego tenemos los príncipes, que para mi gusto, tal y como era la realidad, lo esperable es que tengan alguna regla, algo que mejore su hoja de datos respecto a la de los astati. Probablemente sea una tropa un poquito más cara que los astati, pero tendrá mejores habilidades y o alguna regla que yo digo que los mejore. Aventurarnos un poco a qué reglas pueden tener es un poco volátil todo, pero bueno, probablemente tengan alguna regla, pues eso, que les ayude, le potencie la parte de combate, o sobre todo que tengan a lo mejor un mejor liderazgo o alguna cosa de ese estilo. Digamos que sería nuestra infantería de élite, ¿no? Dentro de lo que sería el ejército. Por último, de lo que sería infantería pesada o infantería de combate, tenemos los triarios, que yo creo que va a ser la unidad más cara de los romanos actualmente. Como sabemos, está formada un poco generalmente por la tropa más veterana. Y en este caso, pienso que van a tirar por una tropa de élite que va a ser muy cara, que va a tener muy buenas habilidades, muy buena salvación también. Pienso que van a salvar mejor que príncipes y astati.
y que van a tener algún tipo de regla que los va a hacer muy duros. Trasladándolo a otros juegos, aunque se van a aventurarnos, como digo, creo que van a tener algún tipo de habilidad para no retirarse de un combate tan fácil como a lo mejor sí que los Astatio Príncipe en caso de perderlo. Algo que los haga muy robustos, ¿vale? Que digamos que potencie las capacidades defensivas de la unidad. Luego, pasando un poco a las unidades de hostigadores, tenemos dos, que serían una a pie, que son los Vélites, ya hemos comentado, que eran tropas de hostigamiento, eran hostigadores, y pienso pues que van a ser unas unidades un poco más tácticas, de llevar por delante de la línea de batalla, o en un flanco, ir picoteando ciertas unidades o ciertas tropas del rival, como pueden ser otras unidades hostigadoras del rival, o directamente ir buscando pues bajarle alguna unidad a la moral, forzar a que una unidad que le quede poca vida o que pueda huir del campo de batalla, pueda ser destruido o lo que sea, quitarle las heridas que le falten en caso de que sean pocas y llevarnos esa unidad por delante, o directamente de abarcar terreno. Creo que van a ser tropas con muchísima movilidad, que se les va a potenciar en cuanto a habilidades la capacidad de movimiento, y que en contra pues van a ser unidades baratas, sería una mejora, y en contra que van a tener un liderazgo bastante bajo y sobre todo la armadura. Yo creo que eso va a ser un lastre, que van a ser de las tropas, como también es lógico por otra parte, que peor salven. Entonces van a ser tropas muy tácticas, que yo creo que van a ser muy necesarias para cazar incluso y hacer un poco de lo que sería contrabatería, ¿no? Y tratar de cazar los hostigadores del rival para que no te estén molestando, pero que va a haber que tener mucho cuidado de dónde las posicionas y qué misión les das en la partida para que no te las cacen a ti y sacarles el máximo rendimiento. Luego tenemos la caballería ligera romana, que yo creo que va a ser los grandes campeones de la mesa, ¿no? En cuanto a cazar hostigadores se refiere. Iba a estornudar. Y sobre todo el tema de cazar, como digo, a sus iguales dentro de la lista del rival, y hostigadores sobre todo a pie, ¿no? Creo que van a ser una de las unidades que más movilidad van a tener en mesa, o sería lo esperable. Creo que van a tener también una salvación bastante malilla, pero, como digo, hasta el final son cosas obvias que hemos ido viendo en muchos reglamentos, pero que aquí en Hellkaiser Epic, pues yo creo que van a mantener la misma línea. Dentro de habilidades que podemos ver, muy probablemente, como digo, potencien el movimiento, al igual que los Vélites, y sean pues un poco de unidades de posicionar en un flanco, de cazar hostigadores, y si en un momento dado pues a lo mejor hay alguna carga que no nos esperábamos, que el rival ha querido jugársela y le ha salido un poco mal y se ha estancado el combate, pues poder llegar con esta gente que salvan mal, a lo mejor no pegan tan bien como otras unidades, pero posicionadas en un buen sitio, pues pueden cargarle bien por flanco o bien por retaguardia a la unidad enemiga y hacer un sándwich y al final acabar o forzando o bien a la retirada o bien a la huida o a la destrucción de la unidad rival. Por parte cartaginesa, ¿qué tenemos? Pues un poco lo mismo. La verdad es que es lógico, porque al final no todos los ejércitos tienen las mismas unidades, pero sí que tienen unidades que cumplen el mismo rol o propósito en mesa, en cuanto a estilo de juego, necesidades se refiere. Como digo, es lógico. Vamos a analizar cartagineses y aliados en un bloque, porque hay muchas facciones pequeñas, como lo que llaman los españoles Scutari, los celtas y galos, por otro lado, libios y fenicios. En definitiva, hay mucho batiburrillo por ahí, y lo vamos a analizar todo en un bloque, ¿vale? Que sería cartagineses y aliados. Siguiendo la caja de Aníbal, ¿vale? Unidades que se han visto. Comandantes celtas, galos, ¿vale? Lo mismo. Pienso que van a ser unidades con muchísima movilidad, van a caballo, al igual que los romanos. Es esperable que generalmente la facción salve peor, tenga al final peor armadura, tenga peor liderazgo, por aquello que es horda, ¿no? Digamos. Pero en contraposición van a ser muy baratos, como digo, y vas a poder sacar muchísimas unidades en mesa y rodear, digamos, a los romanos, ¿no? En una especie de marabunda de miniaturas y pues presentar eso, no una de Astati contra una de Scutari o de lo que sea, de celtas o galos,
Pero sí que a lo mejor pues, para una de Astati vas a necesitar chocar 2 o 3 unidades de estas y las vas a tener en mesa porque son muy baratas, ¿no? Entonces pues va a ser el juego que digo de cantidad contra calidad. ¿Qué tenemos? Comandantes galos o celtas, van a caballo, mucha movilidad. Yo creo que estos aún van a salvar bien porque son comandantes, van a tener una salvación bastante alta. Buen liderazgo y va a haber algún tipo de aura o algún tipo de manera de mejorar tanto el liderazgo como a lo mejor alguna otra habilidad de las unidades que haya cerca, al igual que los romanos. Luego tenemos el estándar Varir, que son portadores de estandarte, primera vez que los vemos, los romanos no los tenían, y yo creo que esto va a cumplir la misma función, va a evitar que las unidades pues, puedan huir más fácilmente y tarden más, digamos, en marcharse del campo de batalla, bien forzados o bien porque han sido destruidos, ¿no? Entonces, generalmente en muchísimos juegos el estandarte de batalla lo que hace es mejorar la capacidad de liderazgo de la tropa o directamente hacer que aguanten más en combate, ¿no? Es decir, que aunque pierdas el combate, pues no te retires. Pienso que van a tirar por algo de eso. Podrían tener alguna otra habilidad o alguna otra cosa, por supuesto, pero creo que lo van a orientar por ahí, que es, como digo, lo más lógico y lo más, desde un punto de vista de rigor histórico, lo más acertado. ¿Qué tenemos? Caballería libia, ¿vale? Que es la caballería de choque, la equivalente a la caballería pesada romana en este contexto. Y al final va a ser una caballería, como decíamos, de coger flancos, posicionarla bien, zonear, o sea, amenazar las cargas del rival o hacer que estire más la línea o cualquier historia. Y si no, pues de coger campo de batalla, porque al final es una caballería y tiene mucho más movimiento que una infantería. La caballería númida, segunda caballería que vemos, pienso que va a ser la equivalente a la caballería ligera romana. Mala salvación, mucha movilidad, probablemente mal liderazgo, pero pueda hostigar de alguna manera, tenga algún arma a distancia, aunque sea mala, y sirva pues para un poco como la otra caballería, para coger mesa, amenazar ciertas unidades y sobre todo cazar hostigadores y caballerías ligeras del rival. Luego tenemos los Spanish Scutari, que para mi gusto van a ser el equivalente a los Princeps romanos. Va a ser una infantería que sin ser la ligera, porque ya tenemos los galos y los celtas, y sin ser la pesada, porque ya tenemos la infantería pesada libia, que ahora hablaremos de ambas en un momento, pues se va a establecer un poco en el medio y va a ser una infantería, pues como digo, como los príncipes. Mejor que la gala en cuanto a hoja de datos, va a pegar mejor, va a salvar mejor y va a tener alguna unidad que potencie de alguna manera sus atributos de combate, porque al final es una infantería de combate, pero que no va a ser excesivamente cara. No va a ser muy barata, no va a ser muy cara, va a ser una infantería media. De igual manera, digo, en este contexto, que la infantería de Princeps, ¿no? Luego, tenemos las unidades de hordas, celtas y galas, como su nombre indica, pues poco más hay que explicar. Son hordas, muchísima gente, van a salvar muy, muy mal, si es que salvan, porque en muchos juegos, en este tipo de contexto de unidades, directamente ni salvas, diciendo un poco pues que es como mucha gente, ¿no? Y creo que van a tener algún tipo de regla que va a potenciar, como ya se ha visto en otros juegos similares, esta formación de combate de horda, ¿vale? Es decir, de alguna manera va a tener algún tipo de bonificador, casi seguro, para luchar contra otras infanterías. Puede ser mayor resolución de combate, que contra ciertos tipos de unidades, como pueden ser las infanterías pesadas o infanterías medias, no sé, aguante más o tenga un mayor efecto de ataque, pero digamos que potencie un aspecto del combate como puede ser el contra infanterías pesadas, ¿no? Diciendo que aunque los otros sean muy buenos, estos los desbordan, ¿no? Digamos, podría ser. También se han visto en otros juegos que las reglas de horda lo que hacen es repetir cargas fallidas, es decir, cuando tiras para cargar, si fallas, puedes repetir gratis, y si aciertas, cargas. Es un poco aventurarse a lo desconocido, pero digamos que es un poco lo que podríamos ver, o lo que no sería extraño ver desde un punto de rigor histórico y de jugabilidad. Por último, cerrando ya lo que serían las infanterías de combate de este primer bloque, de cartagineses tenemos la infantería pesada libia, la cual, pues, como su nombre indica, es una infantería pesada de combate que va a aguantar mucho, que a lo mejor no pega tanto, pero sí que va a ser un poco nuestro yunque. Va a ser la infantería de yo te pongo mis libios aquí, tú vienes, chocamos y te desbordo con caballería, con galos que van correteando en bolas, con Spanish Scutari, con los españoles, que imagino que serán íberos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, creo que va a ser una infantería que va a ser el equivalente, como digo, a los triarios.
va a tener muy buen atributo de salvación y de combate, como digo, y creo que va a ser, espero no equivocarme porque las miniaturas me parecen muy, muy, muy buenas, de las mejores, por no decir la mejor infantería del juego. Esto es aventurarse mucho, pero creo que entre la poca cantidad de miniaturas que hay en la caja. Luego, respecto a conclusiones, pienso que lo más importante va a ser ver cómo de alguna manera desarrollan esa calidad contra cantidad, ¿no? Esa cantidad cartaginesa y de aliados contra esa calidad romana. Pienso que los puntos ahí van a tener mucho que decir, porque al final si sobrecostean ciertas unidades, por mucho que tu estilo de juego potencie el sacar muchas unidades, en el caso de los cartagineses, pues a lo mejor no es lo suficiente como para poder batir en duelo, digamos, en cuanto a volumen de unidades a los romanos, ¿no? Según qué listas o en según qué escenarios. Como si ha pasado en otros juegos y se ha visto que han tenido que modificar puntos o lo que sea. Y lo mismo para la parte romana. En el caso de que sobrecosteen las unidades romanas, pues nos podemos ver con el problema de que los romanos puedan sacar un volumen muy, muy, muy bajo de unidades, que aunque sean muy buenas, pues se vean sobrepasados por las unidades galas, ¿no? Que haya un spam, digamos, de unidades muy importante en mesa y que al final pues amenacen un poco a las filas romanas. Ya digo que esto es una idea al aire, no creo que vaya a pasar, creo que lo están haciendo muy pero que muy bien por lo que se ha visto, que están poniendo toda la carne en el asador y que va a ser un juego muy interesante. Así un poco como lista de deseos, como qué me gusta de mi ver. Espero que además de que saquen otros starters en el futuro, que seguro que lo sacan y amplíen periodos, y no sea solamente guerras púnicas, sino que podamos ver más periodos, lo cual ya se ha dejado caer y entrever. Lo que sí que me gustaría es que dentro de guerras púnicas, o saliendo de guerras púnicas, pero manteniendo la gama de miniaturas que tenemos ahora, pues así como imagino que sacarán algún tipo de regla de facción para romanos y cartagineses, espero que también saquen de las facciones menores, que aunque tienen una gama más reducida de miniaturas, en el caso por ejemplo de españoles, tienen 2 unidades de infantería, una de hostigador, una caballería, te da para hacer una lista únicamente de españoles, potencien, digamos, estas subfacciones. Quitado de itálicos, que solamente tienen una unidad de infantería, puedas sacar una lista, no solo como tropa aliada de cartagineses, sino una lista pura compuesta por unidades celtas, por unidades íberas, españolas, númidas, porque creo que eso al final va a sacar al juego de esa dualidad, que no es mala, porque al final es un contexto de guerras púnicas, lógicamente, entre romanos y cartagineses, y va a ampliar a un abanico de estilos de juegos quizás muy distintos, cambiando a de númidas, que parecen ser tropas más pesadas, más duras, un poco más romanizadas, digamos, a las hordas de aliados, jugándolas de manera pura, ¿no? Por independientes de cartagineses. Entonces, creo que aunque sea, como digo, un juego pensado en guerras púnicas, creo que abrir a sacar estas subfacciones, o dar la posibilidad, aunque sea, de jugar estas subfacciones por separado, creo que puede ser muy, pero que muy interesante, porque al final va a haber mucha gente, que estoy completamente seguro, yo el primero, que a lo mejor el tener cartagineses le gusta, pero va a querer comprarse 1 o 2 cajas más de españoles, una caja de caballería y otra de infantería, para sacar cartagineses, o si le apetece, españoles por otro lado. Entonces eso al final, como digo, va a potenciar mucho el juego, va a aportar muchísima, pero muchísima riqueza a las partidas. Y al final, pues bueno, a la gente que no le guste mucho el periodo, porque no le gustan, porque romanos ya juegan otro juego, cartagineses no le gustan, pues a lo mejor sí que se plantean 15 milímetros, pintar galos, que se pintan relativamente sencillo, con contras, todo lo que sea, y sacarlos a jugar e inundar la mesa, porque recordemos que 15 milímetros es una gama, una escala que viste muchísimo en mesa y que además se pinta muy rápido y que queda muy pero que muy bien. Entonces, pienso que va a ser un juego muy pero que muy bueno. Creo que va a ser uno de los éxitos de Warlord Games, aparte de Voltaction y de algunos y más. Y creo que llega en un muy buen momento, porque al final el verano siempre es una buena época para sacar juegos. Las grandes empresas ajenas a Warlord Games también lo hacen y lo hemos visto este año con la nueva salida de la nueva edición de Age of Sigmar y muchas más ediciones que han salido. Entonces creo que es una oportunidad muy chula para que Warlord Games pues
cree un nuevo frente histórico, ¿no? que ya tocaba, porque Jael Caesar dio muy fuerte hace unos años, al menos de aquí en Valencia, y al final ya la gente se lo acabó dejando, entonces pues bueno, creo que pinza doble, ¿no? Por un lado la parte del 15 milímetros, que sí que está el arte de la guerra, DBA y alguno que otro más, pero no son grandes juegos en cuanto a volumen de jugadores, dentro de lo que sería, digamos, el panorama de juegos de mesa, pero que sí que al final, pues de una manera o de otra, también va a pillar la gente de Jael Caesar, que a lo mejor pintar en 28 milímetros por precio, por tiempo o por gustos, se querían distanciar un poco, pues al final esto converge en el mismo punto y hace que tanto unos como otros pues tengan oportunidad de jugar a un juego que si hacen un buen reglamento pues tiene todas las claves vamos, todas las posibilidades de ser un gran juego. Entonces pues nada, muchas gracias, espero evidentemente haber sido de utilidad para algunos y aunque al final son cosas que se te las puedes plantear y son un poco obvias, yo creo que con la información que tenemos es un poco complejo adivinar para dónde van a tirar, más allá de salirte del rigor histórico o del rol de las unidades en la vida real. Y evidentemente, pues bueno, más adelante, conforme vayan saliendo novedades, luego ya el reglamento, lógicamente, etcétera, pues iremos comentando e iremos enseñándoos pues paso a paso un poco la evolución del juego. Así que nada, muchas gracias y un saludo. Esto es la historia en miniatura. Con Jonathan Hill, Sergio Gabaldá, Jesús Galán, José Trillo, Julián Arquero, y muchos compañeros más, forman Omaha Wargames. Que la gente, bueno, pues que busque información, que es una época muy bonita. Hay libros maravillosos, hay muchos relatos sobre Cartago, hay por ejemplo de Emilio Salgari también, que escribe sobre Cartago, hay mucha gente y que es interesante, ¿no? Leerlo, ¿no? Como una civilización que podríamos ser todos cartagineses. Si Aníbal hubiese acabado con Roma, hubiese llegado a Roma pues a lo mejor ahora mismo no seríamos romanos, seríamos cartagineses. En vez de adorar a los dioses, estaríamos adorando al dios Baal, ¿no? Y cómo puede cambiar, ¿no? la historia. Aunque es cierto que también tenían raíces griegas, con lo cual seríamos parecidos a lo que somos ahora, ¿no? Pero bueno, que se informen y que si les apetece pues empezar a jugar, sea esto, sea juegos de miniaturas más grandes, empezar por una banda, empezar a jugar con Saga, empezar con el Clash of Spears y empezar a meterse en la época, pues es súper chulo también. O sea que les animo a que indaguen más y que profundicen en el tema. Muy bien. Sergio, pues un placer también tenerte aquí. Igualmente, sobre todo por la oportunidad de poder hablar, que ya me apetecía, y tú lo sabes desde hace mucho tiempo, ¿no? De poder hablar de este periodo, que es quizás uno de mi periodo favorito de la historia, con algunos de mis personajes favoritos de la historia, y yo creo que algo se nota, ¿no? Eh, y eso que comenta Guille, del el gran easy de la historia, ¿no? Cómo de distinto sería el mundo si Aníbal hubiese entrado por las puertas de Roma. Es un periodo fascinante, desde luego. O sea, es fascinante el bucear en toda la información que hay sobre esta época. Incluso las fuentes de la época son muy divertidas de leer ya digo, no por la teatralidad, porque muchas cosas tú las lees y dices, tío, este se fumaba algo raro, no bueno, ¿no? Pero para mí es un periodo para mí es un periodo fascinante y animaría a todo el mundo a ahondar, aunque sea un poquito más en él, ¿no? Aparte, por lo que decías tú, ¿no, Johnny, en algunos de los programas anteriores, ¿no? El Imperio Romano es aquello en lo que todos los hombres piensan alguna vez en la vida, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo considero que ahora con el motivo de Jail Caesar, y encima en modo Epic, ya no tiene la gente excusa, se comprará pues eso, la caja o cajas o lo que sea, de poder recrear eso, ¿no? Esas grandes partidas o pequeñas, dependiendo, ¿no? Pero, joder, que nos quejamos del espacio y ya lo sabéis vosotros. Y ahora nos lo dan todo masticado. Es que básicamente es comprar y jugar. Y ya no digo pintar,
yo sé que sí, que muchos vais a pintarlo, lo sé, pero algunos no. Algunos lo van a coger y van a jugar. Bueno, pues No nada, pasa nada. Mira, yo el otro día estuve en la Flecha Negra, no sé si la conocéis, la Flecha Negra, hablando con Goyo. Y me dijo que él tiene, por ejemplo, tiene clientes jugones que eh, van a coger el Hail César Epic y van a pintar los cartagineses de azul y los otros de rojo, con un spray. Todos azules y todos rojos, como si fueran el Rift. Y van a jugar porque hay gente jugona. Oye, pues perfecto, no pasa nada, ni nada está mal ni nada está bien. Oye, pues también está bien, lo importante es divertirse. Mola más Mm. pintadito, como nos gusta a nosotros, pero oye, que lo quieren hacer así. Hay gente que dice, no, no, yo voy a jugar esto y ya está. Nos pintamos para diferenciarlos y punto pelota, y ya está. Pues también está bien. nada, respetemos aquí a todo el mundo. Y bueno, no os puedo decir que demos un donativo a los elefantes del Atlas porque ya no, ya no serviría de nada. Pero Ya no están los pobres. vaya, pero bueno, por lo menos durante un tiempo han estado aquí con nosotros. Ha estado durante un tiempo Aníbal presente aquí, todas nuestras raíces, que según lo hablábamos, yo decía, es que nosotros somos al final la cuna de la humanidad. Y yo doy muchísimas gracias, de verdad, de haber tenido esa oportunidad para poder rememorar durante este periodo de tiempo, pues estas epicidades que ahora las podemos trasladar en mesa. Y nunca mejor dicho, muchísimas gracias por vernos aquí en Omaha War Games, en la historia en miniatura. Un saludo, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Eso también es lo que hace que alguien pase a la eternidad, ¿no? Que, que los que están detrás de ti sigan hablando de tus hazañas, ¿no? O rememorándolas.